Bueno, y el presupuesto y la cadena nacional del presidente Gabriel Boric terminaron tensionando, lo habíamos conversado ayer, ¿no?, la carrera a la moneda. La alusión que hizo a la propuesta del recorte fiscal de José Antonio Kast desató la furia del candidato republicano. Y hasta Janet Jara, la candidata oficialista, eleva el tono y pide también que se repongan los recursos de libre disposición. Paulina García tiene todo el detalle. Varios coletazos dejó el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la ley de presupuesto. Sin duda, uno de los puntos que más llamó la atención fue el emplazamiento del mandatario José Antonio Kast a raíz de su propuesta de recortar 6.000 millones de dólares, lo que según el mandatario es irresponsable e indeseable, considerando que esto implicaría terminar con algunos programas sociales, incluida la pensión garantizada universal. La UDI acudió a la Contraloría acusando intervencionismo del mandatario, mientras que el candidato José Antonio Kast le respondió al presidente asegurando que es un acto de cobardía criticar su campaña por cadena nacional. Porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Y digo que casi un acto, porque podríamos decir que es una actuación. Uno habría esperado un acto republicano, pero cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento. Es un acto de corrupción, porque no me corresponde a mí decir si un acto de intervencionismo electoral. En La Moneda defendieron al presidente asegurando que es totalmente pertinente que abra el debate, mientras que José Antonio Kast aseguró que por ahora no tomaría ninguna acción por un eventual acto de intervencionismo del mandatario. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, llamó a debatir sin violencia. Bueno, en primer lugar yo llamaría un debate sin violencia, sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas. Seamos responsables, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6.000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace?, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Porque o no se sabe cómo hacerlo, o indudablemente se recortan o pueden recortar elementos que son importantes para garantizar prestaciones sociales en nuestro país. Cuando hablamos de 6.000 millones de dólares, hablamos de grandes montos. Es totalmente pertinente lo que ha dicho el presidente, que se explique aquello. Por otro lado, los candidatos Johannes Kaiser, Janet Jara y Evelyn Matei también entraron al debate por el presupuesto y llamaron al gobierno a reponer la glosa de libre disposición. Sin embargo, Johannes Kaiser elevó el tono y advirtió que presentaría una acusación constitucional en contra del mandatario si es que este punto no se repone en el debate parlamentario. Escuchamos reacciones de las candidatas Janet Jara y Evelyn Matei, esta última asegurando que es inaceptable que no se haya incorporado una glosa de libre disposición. Lo primero es que no corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura. Porque lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es un presidente, más bien yo creo una presidenta, con un programa. Ese programa es el que van a ver apoyado las chilenas y los chilenos. Y no se va a poder llevar a cabo en la medida que no dejan ni un solo peso de disposición libre. Entonces, realmente, esto es reírse de los chilenos. En el próximo gobierno, que espero encabezar, me gustaría que estuviera esa glosa de libre disposición. Y estoy pensando precisamente en que si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar. Kast está proponiendo reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, mientras pide además que se le aumente la glosa de libre disponibilidad. Noto una pequeña contradicción en su discurso. Lo cierto es que el debate del presupuesto quedará radicado en el Congreso, en pleno contexto electoral y con acusaciones de intervencionismo hacia el presidente Gabriel Boric, quien al menos públicamente ha dicho que respetará la presidencia durante el proceso de campañas. Paulina García, ADN. 7:45 minutos. 7:45 minutos. ADN. Bueno, ya veíamos toda esta discusión en materia presupuestaria en lo técnico, en lo económico, también en lo político, pero en medio de todo este debate aumenta también la presión sobre el Ministerio de la Vivienda, pues la Asociación de Desarrollos de Viviendas Sociales advirtió que el Sergio Metropolitano enfrenta un déficit superior a los 300.000 millones de pesos, lo que se traduce en retrasos de pagos a constructoras e inmobiliarias. El propio Sergio Metropolitano ya había ejecutado más del 77% de su presupuesto a mitad de año, quedando con un margen mínimo para cumplir con los compromisos. Carlos Marambio, gerente general de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, acusó incertidumbre frente a los pagos en el plan de emergencia habitacional.
que esto fue un eje presidencial, el plan de emergencia, no hay ninguna duda de lo necesario, que era poner en categoría de emergencia el déficit habitacional, pero muchos actores privados y públicos se subieron al carro y lo ven como un desafío país, pero bueno, hoy día vemos que los dineros están comprometidos o no están los dineros, no sabemos, no hay certidumbre de cuándo se van a pagar estados de pago, escrituras, terrenos, y lo que pedimos es que se entreguen esos recursos y logre mitigarse el daño que se puede ocurrir, que se puede generar por meses sin caja. Bueno, esta denuncia se sumó a lo que ya conocíamos, ¿no? La ofensiva de la oposición que acusa al gobierno de dejar deudas que podrían trasladarse a la próxima administración. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, ya había condicionado la aprobación del presupuesto la semana pasada, pero ahora se suma la solicitud de la UDI para la renuncia del ministro Carlos Montes. En respuesta, el titular de la vivienda anunció una auditoría interna para revisar las cuentas del organismo de la región metropolitana y aclarar el real tamaño del déficit, aunque se encargó de decir Carlos Montes que esto no es un sumario y que la revisión de cuentas tiene por objeto ver cómo ocurrieron las cosas que ocurrieron. Nosotros queremos saber exactamente cómo se acumuló esa deuda en el Ministerio Metropolitano y por eso hizo una auditoría en el día de ayer. Solamente en el Metropolitano iniciamos esto por ahora. Esto no es un sumario, esto es una auditoría para estudiar las cuentas y ver cómo ocurrieron las cosas que ocurren. Esto es. Una cosa son las deudas vencidas y otra cosa son las deudas que tiene cualquier proyecto. Si usted compra una casa a 20 años, el primer año le quedan 19. Entonces, depende de qué. Cuando hablamos de deuda hay que precisar muy bien. ¿Y las deudas vencidas van a quedar pagadas al terminar este? Esperamos que sí, nosotros creemos que sí. Bueno, no entregó mayores detalles, menos una cifra oficial, pero el ministro Montes descarta que la deuda llegue a los $1.000 millones, como advirtieron algunos informes, y aseguró que el ministerio cuenta con recursos para saldar las obligaciones antes de finalizar esta administración.